¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos diferentes idiomas? ¿Por qué alguien en China, en África o en Sudamérica no puede entenderse con naturalidad, aunque todos seamos parte de la misma humanidad? La respuesta a esta pregunta podría estar escondida en uno de los relatos más misteriosos y olvidados de la Biblia. Una historia que para muchos suena como un mito antiguo, pero que para otros es una advertencia real, una advertencia sobre los límites del poder humano cuando se atreve a desafiar lo divino. Imagina un mundo en el que todos los seres humanos hablaban la misma lengua, un mundo donde no existía la confusión, donde una sola palabra bastaba para construir imperios, un mundo unido, pero también ambicioso. Hasta que un día, un grupo de hombres decidió hacer algo impensado, construir una torre que llegara hasta el cielo, no como una muestra de fe, sino como una declaración de independencia frente a Dios. Hoy vas a descubrir qué fue realmente la Torre de Babel, y lo que verás podría cambiar por completo tu visión sobre el origen de los idiomas, el orgullo humano y el propósito oculto detrás de la diversidad del mundo actual. Porque esta no es solo una historia antigua, es una clave para entender quiénes somos y por qué estamos tan divididos. Si quieres descubrir la verdad detrás de esta historia y no perderte todo lo que viene, suscríbete ahora y activa la campanita para estar siempre al tanto de nuestras revelaciones. El mundo después del diluvio. Después del gran diluvio que arrasó con todo lo conocido, cuando Noé y su familia sobrevivieron en el arca, la humanidad tuvo que empezar de nuevo. Un nuevo capítulo comenzaba en la historia de la tierra. Los descendientes de Noé, sus hijos y sus familias, salieron a repoblar el planeta, llevando consigo la semilla de la vida y la esperanza. Era un tiempo de reconstrucción, de renacer tras la catástrofe. Un momento en que el mundo volvía a abrirse bajo el cuidado y la mirada de Dios. Pero algo aún más sorprendente unía a todos estos primeros humanos. Compartían un solo idioma, una lengua común que no solo servía para hablar, sino que tejía lazos profundos entre ellos. Un idioma que eliminaba las barreras, que permitía compartir ideas, emociones y sueños, sin confusión ni malentendidos. Eran una comunidad sincronizada, fuerte, capaz de trabajar unida hacia objetivos comunes. La Biblia es clara al respecto en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esta unidad lingüística era más que un simple hecho cultural o social. Era un regalo divino, un puente que conectaba a toda la humanidad en un mismo propósito, una misma visión. Podemos imaginar ese mundo como una gran familia, hablando con una sola voz, caminando en unidad, un tiempo donde la comunicación era perfecta, donde las palabras fluían sin miedo ni división. Pero, como en toda historia humana, la perfección no duraría para siempre. Esa unidad, que parecía un tesoro, pronto revelaría su lado oscuro. Porque el corazón humano, aunque creado para la comunión, también puede ser terreno fértil para la ambición, el orgullo y la autosuficiencia. Y es ahí, en esa tensión entre unidad y soberbia, donde comienza el verdadero relato de la Torre de Babel. El sueño humano, la torre hacia el cielo. En la vasta y fértil llanura de Sinar, en lo que hoy conocemos como Mesopotamia, comenzó a gestarse un proyecto monumental. Los descendientes de Noé, todavía unidos por un solo idioma, decidieron construir algo más que una ciudad cualquiera. Su ambición superaba cualquier escala conocida. Querían edificar una torre que llegara hasta el cielo. Esta torre no era solo una obra arquitectónica, era el símbolo de un sueño humano, un sueño de poder, de fama eterna, de inmortalidad histórica. La Biblia nos dice en Génesis 11:4, «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Cada palabra revela un deseo profundo, no solo construir un monumento físico, sino dejar una marca imborrable en la historia. Querían que su nombre resonara para siempre, que nadie pudiera olvidar su grandeza, pero detrás de esa aparente grandeza se ocultaba algo más oscuro. No era simplemente un anhelo de progreso o comunidad, era un acto de desafío a Dios, una declaración de independencia.
La humanidad, unida en su lengua y propósito, decidía que ya no necesitaba a Dios. Creían que con su propio esfuerzo podrían alcanzar los cielos, controlarlo todo y gobernar su destino sin límites. Este orgullo y autosuficiencia, esta arrogancia colectiva, es el verdadero núcleo del pecado de Babel. Mientras levantaban ladrillo a ladrillo, levantaban también una torre invisible pero poderosa, una torre de soberbia, egoísmo y rebelión contra el orden divino. Una torre que marcaría el principio del fin de esa unidad perfecta. La rebelión silenciosa. La Torre de Babel no fue simplemente una obra de arquitectura majestuosa. Detrás de aquellos ladrillos, detrás de esa enorme estructura, se escondía algo mucho más profundo y peligroso, una rebelión silenciosa, pero decidida contra Dios mismo. Esa lengua común que antes unía a todos los pueblos, que era un don divino para conectar corazones y mentes, se convirtió en el instrumento perfecto para planear un desafío sin precedentes. Con un solo idioma, los hombres podían coordinar sus esfuerzos con rapidez y precisión, pero en lugar de usar esa unidad para glorificar a Dios, la usaron para desafiarlo. No buscaban seguir la voluntad del Creador, ni caminar humildemente bajo su guía. Lo que querían era reemplazarlo, alzarse por encima de él, hacer de su propia fuerza y sabiduría la única ley. El orgullo colectivo se hizo cada vez más fuerte, hasta convertirse en una muralla invisible que decía: no necesitamos a Dios si trabajamos juntos. Con nuestro ingenio y nuestra fuerza, podemos construir un mundo a nuestra imagen, dominar la tierra y ser dueños de nuestro destino. Esta actitud, disfrazada de progreso y unidad, era en realidad una negación profunda de la soberanía divina. Babel no fue solo una construcción física, sino una declaración espiritual de independencia. Una declaración que ponía al hombre en el centro, dejando a Dios al margen, relegado a un papel secundario o incluso innecesario. Por eso Dios observó con atención lo que sucedía, porque esta torre era el símbolo de un corazón humano que se había endurecido, que rechazaba el plan original para la humanidad. Una autosuficiencia peligrosa que no solo amenazaba la relación con Dios, sino el equilibrio mismo del mundo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces hoy seguimos construyendo torres invisibles de soberbia y autosuficiencia? Te leo en los comentarios. La respuesta divina. Mientras la Torre de Babel crecía hacia el cielo, Dios observaba atentamente desde lo alto. No era un mero espectador, ni un juez distante. Veía más allá de los ladrillos y los planos, discernía el verdadero peligro que aquella construcción representaba. La humanidad, unida en un solo lenguaje, había comenzado a desafiar la autoridad divina con una soberbia alarmante. Una unidad que podría haber sido fuente de bendición, se había tornado en un arma para la rebelión. En Génesis 11:6, Dios declara con gravedad: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Nada podría detener su determinación. Su orgullo colectivo había cegado su entendimiento. Pensaban que podían alcanzar el cielo, construir su propio destino sin depender de nadie más. Pero la respuesta de Dios no fue una destrucción violenta o dramática. No vino con rayos, fuego o una espada que acabara con la obra. Porque Dios no actúa con ira ciega, sino con sabiduría y propósito. Eligió una intervención mucho más profunda y sutil. Actuó sobre el lenguaje, la raíz misma de su unidad y fuerza. Dios decidió confundir su lengua, crear una barrera invisible pero infranqueable entre ellos, un cambio que rompió la armonía perfecta que tenían y les hizo incomprensible la palabra del otro. De repente, la comunicación que antes fluía con facilidad se volvió confusa y caótica. Las instrucciones se perdían, los planes se deshacían, el orgullo se enfrentaba a la realidad, la construcción se detuvo, la torre quedó inconclusa y la humanidad comenzó a dispersarse. Este acto divino no solo detuvo la torre física, sino que reveló una verdad eterna. Cuando el hombre se alza orgulloso contra Dios, Dios tiene formas de restaurar el orden y la humildad, a veces usando el poder y misterio de la palabra. Así, Dios interrumpió un camino de destrucción, restaurando el equilibrio con su poder infinito.
El caos inesperado, la confusión de lenguas. Llegó un momento en que el orden perfecto de la humanidad comenzó a desmoronarse. Dios pronunció una palabra que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. En un instante, lo que antes era una sola lengua que unía a todos los hombres, se fracturó en una multitud de idiomas incomprensibles entre sí. Aquellos que antes colaboraban con precisión ahora se encontraron perdidos en el silencio y la confusión. Un hombre pedía ladrillos y recibía barro, otro pedía ayuda y escuchaba solo el eco de su propia voz. La comunicación, la clave que había impulsado su ambicioso proyecto, se convirtió en un muro infranqueable. La construcción de la torre, símbolo de su orgullo y desafío, se detuvo abruptamente, los planes quedaron truncados, los sueños de grandeza se desvanecieron en medio del caos. El orgullo colectivo, que parecía invencible, colapsó ante la barrera invisible de la incomprensión. Lo que antes parecía un proyecto de unidad y poder, se convirtió en un monumento al fracaso humano. Esta ruptura no solo detuvo la torre física, sino que fragmentó para siempre la unidad del pueblo. De la misma manera que las palabras se perdieron, también se perdieron las conexiones entre los corazones. Aquella tierra, antes hogar de un solo pueblo y un solo idioma, se convirtió en el origen de la diversidad cultural y lingüística del mundo. El caos inesperado de Babel nos recuerda hoy que cuando el hombre se aleja de Dios y se deja dominar por el orgullo, la comunicación se rompe, la unidad se fragmenta y los sueños se desploman. Lo que era unión se convirtió en incomprensión y el orgullo humano encontró su límite. El nacimiento de las naciones. La confusión de lenguas no solo puso fin a la construcción de la Torre de Babel, sino que desató una fuerza que cambiaría para siempre la faz de la tierra, la dispersión masiva de la humanidad por todo el mundo. Como dice Génesis 11:8-9, por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Lo que antes era un solo pueblo, unificado por un idioma y un propósito, se fragmentó en miles de grupos dispersos en todas direcciones. Esta dispersión no solo fue geográfica, sino cultural y espiritual. Cada grupo comenzó a forjar su propia identidad, creando nuevos idiomas, tradiciones, costumbres y formas de ver el mundo. La humanidad se transformó de una masa homogénea a un mosaico complejo y vibrante. De esa ruptura surgieron las primeras naciones, cada una con su historia, sus leyendas y su propia manera de entender la vida y el cosmos. Este proceso marcó el inicio del mapa del mundo tal como lo conocemos hoy, un vasto territorio poblado por pueblos diversos, pero con un origen común. La diversidad cultural y lingüística que hoy nos maravilla no es una simple casualidad, ni un castigo sin sentido, sino una manifestación del plan divino para que la humanidad se multiplique, se expanda y prospere. A través de esta dispersión, Dios permitió que el ser humano encontrara su lugar en el mundo, que explorara nuevos horizontes y desarrollara su creatividad de formas inimaginables. Así, la historia de Babel nos invita a ver la diversidad no como una barrera, sino como una bendición, un testimonio de la riqueza y la belleza de la creación humana. Castigo o propósito mayor. A simple vista, la historia de la Torre de Babel puede parecer una tragedia, un castigo severo impuesto por Dios sobre la humanidad, una ruptura que sembró confusión, división y distancia entre los pueblos. Pero si miramos con más atención, con el corazón abierto, descubrimos que detrás de ese aparente castigo se esconde un acto de amor profundo y un propósito mayor. Dios no buscó destruir a la humanidad ni condenarla a la dispersión como un castigo sin sentido. Lo que hizo fue redirigir el rumbo de la historia humana, detener un camino peligroso de orgullo y autosuficiencia y devolver a la humanidad a su verdadera misión. Recordemos el mandato original que Dios dio al hombre desde el principio, en Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el plan divino. La humanidad debía expandirse, poblar la tierra, explorarla, descubrir su propósito en la creación, no concentrarse en un solo lugar ni en su propia gloria.
En Babel, la humanidad había desviado ese plan, buscando construir un monumento eterno a su propio poder, una ciudad y una torre que los hicieran invencibles y recordados para siempre. Por eso Dios intervino no para castigar sin sentido, sino para corregir un camino equivocado, para que la humanidad volviera a cumplir su llamado original. La confusión de lenguas, la dispersión de los pueblos, no son un obstáculo, sino un regalo en forma de diversidad. Cada idioma, cada cultura, cada forma de vida refleja la creatividad infinita de Dios, que se multiplica y se manifiesta en la riqueza de la humanidad. Lejos de ser enemiga de la fe, la diversidad es una expresión maravillosa del plan divino, un testimonio de que Dios obra a través de la multiplicidad para revelar su gloria. Así, lo que parecía una derrota es en realidad una oportunidad para la renovación y el crecimiento, un recordatorio de que Dios trabaja incluso en medio de la confusión, guiando a la humanidad hacia un propósito más grande y eterno. Esta historia nos invita a ver la diversidad no como una barrera, sino como un puente hacia una comprensión más profunda de nuestro origen y destino. La unidad perdida, ¿recuperada? La historia de la Torre de Babel terminó con la dispersión y la división de la humanidad. Pero ¿significa esto que la unidad se perdió para siempre? En el Nuevo Testamento encontramos una escena que nos ofrece una respuesta poderosa y esperanzadora. En Hechos capítulo 2, en el evento conocido como Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y algo extraordinario ocurrió. Personas de diferentes lenguas comenzaron a entenderse claramente en su propio idioma. Un milagro que rompió la barrera de la confusión de Babel, aunque solo temporalmente, para revelar una verdad mucho más profunda. La verdadera unidad no se encuentra en un idioma común ni en una uniformidad externa, sino en la comunión del Espíritu. El Espíritu Santo une corazones y mentes más allá de las palabras, creando una conexión que trasciende diferencias culturales y lingüísticas. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Y si Dios nunca quiso que todos habláramos el mismo idioma, sino que deseaba una unidad en medio de la diversidad? Una unidad basada en el amor, la fe y el espíritu, donde la riqueza de las distintas culturas y lenguas no sea un obstáculo, sino una fuerza. La historia de Babel no es solo una advertencia sobre el orgullo humano, sino también una invitación a descubrir cómo la verdadera unidad puede florecer en la diversidad. La verdadera unidad no elimina nuestras diferencias, sino que las abraza en amor y fe. La historia de la Torre de Babel nos lleva a un clímax profundo y revelador. El orgullo colectivo, esa fuerza que une y a la vez separa, es lo que aleja a la humanidad del propósito divino. No se trata de una división arbitraria ni de un castigo sin sentido. Dios no nos divide por crueldad, sino para protegernos, para enseñarnos una lección vital. Cuando el hombre se eleva con soberbia, olvidando que es parte de un plan mayor, Dios interviene para romper esa ilusión de autosuficiencia. Como dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalecerá. Esta es la gran enseñanza de Babel. Detrás de cada caos, de cada ruptura aparente, puede esconderse una oportunidad para reencontrarnos con el verdadero camino. Una oportunidad para dejar el orgullo atrás, para abrir el corazón y volver a conectar con el plan divino que nos llama a la unidad verdadera. Una unidad que respeta la diversidad y abraza la humildad. La torre quedó inconclusa, pero la historia continúa. Cada idioma, cada cultura, cada ser humano tiene un papel en este gran diseño. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, has recibido una invitación a reflexionar, a mirar más allá de la superficie y a entender que incluso en la fragmentación, Dios obra para bien, porque la verdadera unidad no está en las palabras, sino en el espíritu. ¿Tú crees que la Torre de Babel fue castigo o parte de un plan perfecto? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque en Código Divino apenas estamos empezando a revelar las verdades que otros no se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.